como siempre digo, de lo que voy a hablar es algo muy natural. Quise darle la vuelta a todo esto diciendo que es cuando el misterio te busca, porque siempre se habla de en busca del misterio, como que nosotros vamos a buscarlo. Pero el misterio es como la vida, es bastante civilino, es muy listo. El misterio va por nosotros, siempre. Lo que pasa es que, claro, hay que estar atentos, ¿no? Es como cuando te mueres por alguien y estás esperando que te mire y de repente en ese preciso momento que te mira, no has estado mirando a sus ojos. Y esto es algo parecido, porque hay una fascinación, hay un lenguaje, hay unas trampas, hay unos trucos y también hay mucho de oro, pero también hay mucho de barro. De lo que voy a hablar es, como decía Juan Miguel, de mi experiencia, ¿sí? de lo que he vivido, de lo que vivo, de lo que observo, de lo que pienso, de lo que estoy racionalizando constantemente y sobre todo también de lo que creo que significa para una persona, solamente puedo hablar a título personal, dar un paso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a caminar tanto, pero no estamos acostumbrados a sentir nuestros pasos. Siempre digo eso, o sea, estamos acostumbrados a hablar de nosotros, pero ni siquiera conocemos bien nuestra cara. Y hablar del misterio para mí es un poco hablar de algo cotidiano, porque creo que soy de esas personas que se sorprenden por muchas cosas, porque es que realmente es alucinante estar vivo. O sea, es tremendo, poder respirar ya es magia. Entonces, quise abarcar todo esto en esta reunión con vosotros, porque creo que también es una manera muy sencilla de que alguien, que en mi caso, por ejemplo, soy parte de la asociación, soy parte de EPTA, pues deje muy claro que a las personas que nos interesa esto y que estamos en el mundo del misterio, pues no somos raros. Somos unas personas muy normales, con sus trabajos, con sus vidas, con sus preocupaciones, con su hambre, con su sed, con sus gustos. Ya veis, a mí no me gusta Neymar. Pero que estamos ahí, y no estamos perdiendo el tiempo. Del mismo modo que los amigos de divulgadores del misterio y Musicalia no pierden, Mindalia, ya me delata el trabajo, no pierden el tiempo grabando estas cosas porque esto llegará a alguien. Y lo mágico de todo esto es que llegue alguien que está más allá de los mares, que esté en otros países, o que esté en su casa y que no tiene ni idea de que en un sitio de Madrid, en el centro, se hablan de estas cosas. Y eso es bonito. Pero todo tiene un principio. Esto que estáis viendo es viajar a mi infancia por completo. Este es uno de los salones de casa, mi casa en Perú, en Arequipa, Sudamérica, años 70. Y era un salón que me gustaba mucho estar en él y jugar en él. ¿Por qué? Porque yo no tengo hermanos, entonces me encantaba recogerme y retraerme de algún sitio en el cual poder jugar a todo lo que me gustaba. Yo no era un niño al que le gustaba jugar con coches ni con helicópteros, no. A mí me encantaba fabricarme naves espaciales o me gustaba jugar con astronautas o cosas de esas o superhéroes. A mí no me parecía interesante la figura de, qué sé yo, pues en aquella época quién podría ser, Fittipaldi, no. A mí me parecía interesante Bruce Lee. Entonces, en esta pared, yo normalmente solía imaginarme cuando me sentaba en el sofá antes de jugar, me imaginaba que era como una pantalla, porque me llamaba la atención una pared antigua de estas como forradas así con tela, me llamaba la atención y pensaba que eso era una pantalla de cine. Yo tenía 7 años. Y claro, en esos 7 años me imaginaba todas las películas que mi abuelo me llevaba a ver, en esas seriales matinales que empezaban a las 3 de la tarde y acababan a las 8 de la tarde. Y veía películas, pues, no sé, de Maciste, de Hércules, alguna de Bruce Lee. Y joyas que luego uno se da cuenta con el tiempo que alimentan la imaginación. Porque una película china de karatecas tiene su nombre raro, pero la traducción en la Sudamérica de los 70 era Las chicas simias monas del Kung Fu. Eso para un niño era volar la cabeza por completo. Y eso me unía a muchas otras cosas. En casa teníamos una chica, una señora ya de la familia que nos cuidaba, Inocencia, que siempre me contaba historias relacionadas con el misterio andino. Y yo me quedaba completamente sorprendido, me quedaba pensando, ¿por qué me cuenta esto? Pues era obvio, porque era el único niño al que le podía contar esto, y porque el resto de la familia ya se las conocía de pe a pa. Pero para mí era mágico. En este salón yo aprendí a darme cuenta también que la curiosidad no tenía ningún tipo de lógica en mí. Yo era el típico crío que si había un enchufe metía los dedos 7 veces.
y salía disparado, pero lo metía 7 veces. ¿Por qué? Porque había un efecto que me llamaba la atención. Había algo ahí que no comprendía, pero que para mí era raro. ¿Qué era lo que me hacía volar? ¿Qué era lo que hacía que de repente todo el mundo dijese, pero es que o no es muy normal, o es tonto, o es muy travieso? Pero todo eso me impactaba. Y en este salón empezaron a fraguarse las otras reglas de la vida. Las otras reglas de la vida de un niño de 7 años. Recuerdo que un día mi abuelo, por unas reuniones que tenía especiales con algunos amigos, puso en una de sus tiendas una canción. Era la Tocata y Fuga. La canción me dio pánico. La primera vez que lo vi fue pánico. Salí corriendo, me puse a llorar. Claro, todo el mundo pensando que ¿por qué me pasaba eso? Ya era un misterio para mí. No sé, yo de pequeño no sabía por qué me daba tanto temor esa canción. Sin embargo, sabía que me daba pánico y que tenía que huir cuando la escuchaba. Claro, ahora me pregunto, ¿igual mi inconsciente había registrado alguna cosa allí? ¿O es que realmente había otra cosa que estaba ahí que yo no sabía, pero que ya estaba en mí? Pequeño, flaco, cabezón y con mucha curiosidad, yo era pasto, digamos, de lo que algunos podían decir, pues, un producto de los 70. La Guerra de las Galaxias, la música disco, todo esto. Y una familia muy sonriente, pues yo podía hacer un efecto de todo eso. Pero bueno, las cosas eran muy curiosas. Un día en este salón, con 7 años, yo estaba jugando con algunas cosillas y... Perdonadme un momentín. Y al estar jugando, pues yo tenía la costumbre de traer cositas como esta. Este señor está desde que yo tengo 7 años. Y este señor ha cruzado conmigo 1000 cosas, 1000 aventuras. No sé dónde fue fabricado, probablemente en la China o algo así. Tiene sus cicatrices, tiene sus rayaduras y tal. Pero este señor estaba cuando yo estaba jugando. Y este señor, cuando yo estaba jugando, pues digamos que me acompañaba en todos esos vuelos y esos viajes a los que yo hacía. Cuando yo estaba en ese salón, ¿veis este punto rojo? Pues ese era un sofá donde yo solía jugar, pero yo jugaba en este extremo. Y en ese extremo también estaban estas criaturas, astronautas. El astronauta estaba ahí. Lo voy a poner aquí porque queda más bonito verle ahí con la luz. Y mientras estaba jugando, de repente pasó una cosa curiosa. Yo estaba de rodillas, había cogido muchos de los cojines de los sofás y me había inventado como que era una base lunar o algo así. Y con el rabillo del ojo vi que había una persona sentada, mayor, flaca, era un hombre flaco, con un pantalón de color gris, un jersey de lana de color marrón y una camisa blanca. El pelo cano, muy corto y un poco encorvado, porque era muy alto. 7 años, me quedé mirándole y claro, le pregunté qué hacía ahí, si quería ver a mi abuelo, porque yo pensé que era amigo de mi abuelo. Y él me dijo que no, que estaba ahí simplemente que no me preocupase. Entonces yo le pregunté, ¿cómo te llamas? Él me dijo Don Yemo. Yo entendí Don Yemo. Igual era Don Guillermo, pero yo entendí Don Yemo. Y me miraba. Entonces le miré, seguí jugando. Y entonces me dijo una cosa que me pareció impactante. Es una cosa un poco privada, pero simplemente, bueno, el mensaje final era que yo no debía juzgar a las personas, porque a veces las personas hacen cosas determinadas. Bueno, cuando me dijo eso, de repente la alarma del niño, la alarma de esa mezcla de inconsciente y consciente que se juntan, saltó. Y entonces de repente le miré y salí corriendo. Salí corriendo y fui por esta escalera que no se ve muy bien, por la luz, no sé si... Bueno. Subí corriendo a la habitación de mi madre y le dije que estaba Don Yemo allí. Y que Don Yemo me había dicho que no podía juzgar y que, bueno, había cosas que iban a pasar y tal. Mi madre se puso pálida y bajó. Claro, cuando bajó resulta que no había nadie. No había nadie allí. Pero la vida es muy curiosa porque aquella tarde mi madre me dio una noticia relacionada con mi familia que tenía mucho que ver con eso y, claro, ya se puso muy pálida, fue una cosa muy rara. Yo a Don Yemo le vi. Claro, en mi subconsciente se quedó la idea de ese salón y de estas escaleras.
¿Y qué pasaba? Que claro, por ejemplo en Semana Santa, en la Navidad, para mí era terrorífico bajar por ahí porque sabía que me iba a encontrar con alguien ahí. Tenía la sensación de que había alguien allí. Y el recuerdo que tengo realmente es de, sí, en algunos momentos, sentir que había alguien ahí o haber visto que había alguien ahí y correr. Claro, todo esto se complicó un tiempo después cuando un día tuve un sueño y soñaba que bajaba por estas gradas, por estas escaleras, llegaba al salón y había una chica vestida de verde, con el pelo largo, los ojos verdes y que llevaba una especie como de rama o de flores en la mano y que me decía ven, y me llevaba, y entonces iba tirando de mí y eso me daba pánico y seguía tirando de mí y recuerdo o sea, es que les estoy hablando pero es que veo la cara de ella y ella como que tiraba de mí. Pánico absoluto, pánico absoluto. En la Semana Santa de aquel año mi abuelo, que era cofrade de una cofradía, pues me dijo que me iba a llevar a las procesiones. Craso error, porque un niño que ya estaba con todas esas cosas en la cabeza, ver a un Cristo metido en una urna en Semana Santa, yo que iba con la vela, le quemé el pelo a la mujer que estaba delante. Pero volví a sentir nuevamente esa cosa que había algo raro, que había algo ahí, que yo era un crío, que yo jugaba con todas estas cosas, yo vivía con estas cosas, pero había algo más. La escalera era lo típico, o sea, me sentaba en los escalones y miraba para ver si veía algo abajo, como retando algo, como esperando algo. Y si os digo la verdad, era una sensación bastante emocionante porque yo tenía la sensación de que había alguien ahí abajo que estaba esperando también que yo estuviese con ese juego. Podía ser mi subconsciente, desde luego, podría ser la imaginación de un niño también, pero en todo caso estaba volando, ya estaba volando. Y tanto es así que en la parte de arriba de la escalera, que daba un salón que estaba en la parte de arriba de casa, se me ocurrió la brillante idea de colgar unas cuerdas y una madera y hacer un trapecio. Entonces me balanceaba en el trapecio y miraba al salón y volvía a pasar, miraba al salón y volvía a pasar. Hasta que resulta que un buen día volví a ver a Don Yemo y me caí y salí corriendo. El tiempo pasó y me di cuenta que, claro, si esto era mi cabeza, que podía hacerlo por la forma, había cosas que entraban y salían, que volaban y se despegaban. Pero también aprendí a descubrir, quizás también por el hecho familiar de ser hijo único, la sensación de un niño ante lo desconocido. Porque todo era desconocido. Si te matriculaban en un curso de inglés, era desconocido. Si tenías que ir a que te pongan una vacuna, era terriblemente desconocido. Si tenías que ir al dentista, ya era la muerte. Pero también descubrí una cosa que me llamó mucho la atención, era la presencia del silencio. Descubrí que el silencio era un compañero. Y era una cosa muy curiosa, porque al mismo tiempo descubrí que me encantaba la música, porque en casa escuchaba mucha música. Mi abuela era muy fan de las rancheras y de los boleros, pero mis tíos y mi madre eran muy de la música de los 60, del rock and roll, de la música disco, entonces todo se fue uniendo. Pero para mí el silencio era especial, porque me daba la sensación que el silencio decía algo. Cuando eres niño y sientes eso, sueles tener pequeños problemas, porque claro, ¿cómo traduces eso? ¿Cómo lo dices? Y luego, porque claro, tú mismo eres consciente que estás pensando una cosa que es un poco rara. Porque claro, ese silencio me daba la sensación que la soledad también era alguien. Y que en la casa, en las diferentes habitaciones, en los salones y en las dos plantas, podía haber de todo. Entonces yo pensaba, si yo estoy en esta habitación viendo la televisión, ¿por qué no hay otra persona en la habitación de al lado? ¿Por qué no puede haber otra persona? Y se lo pregunté a mi madre y me dijo, pues porque no, porque estamos en la casa los que vivimos. Mi abuela se reía. Mi abuela se reía porque sabía muchas cosas. Y mi madre le tocaba hacer la de poli malo, porque mi madre sabía muchas cosas también, pero le tocaba hacer eso. Claro, ahora que pienso en todo esto, siempre pienso en los juegos de la mente, en los trucos infantiles, pero también en las corazonadas iniciales. Cuando yo estaba con toda esta maraña de cosas en la cabeza, ocurrió un hecho que me marcó. Un viernes, yo era estudiante del Colegio de La Salle, en aquella época el Colegio de La Salle en Perú era un colegio muy rígido, muy rígido. Recuerdo, serían las 12 del día o algo así, y estaba nublado, y de repente vino un cura y nos dijo que unos chicos del Colegio San José, que era un colegio hermanado con el mío,
aunque teníamos muchas peleas, habían tenido un accidente, se habían caído con una avioneta y habían muerto todos. Yo conocí a uno de los chicos. Recuerdo la sensación de haberme quedado mirando por la ventana, atontado, porque claro, era la muerte, ¿no? La muerte, tan pum, la muerte. Miré al cielo, estaba todo cubierto, y sentí por primera vez una cosa muy rara, que fue una especie como de tapón en los oídos, que es un tapón que se produce muchas veces cuando tenemos situaciones de dolor o situaciones de estrés, que nos ocurre eso, es un efecto físico. Pero en mi caso fue muy raro, porque era la sensación de ya no está, este chico ya no está, le vamos a llamar Pepe. Pues Pepe ya no está, Pepe se ha ido, se cayó el avión, se ha ido. Y para más INRI, resulta que los curas decidieron que iba a ir un grupo de gente del colegio y me eligieron a mí entre los del grupo para ir. Había una canción de los Corgis que se llama Todos aprendemos algo alguna vez. Nunca voy a olvidar esa canción porque mientras íbamos en la furgoneta del colegio, en el bus del colegio, sonaba. Y claro, fue llegar al colegio, claro, era todo muy triste. Yo no vi el féretro ni nada, pero sí sentía la sensación de que yo tenía que despedirme de él. ¿Por qué? Porque para mí no cabía en mi cabeza que él se tenía que haber ido, o sea, y de esa manera. O sea, ¿cómo un niño se cae con una avioneta y se mueren todos? ¿Cómo? Porque para mí la muerte no era eso. La muerte era cuando eres viejito te mueres. Pero bueno, aquel día volví a casa y sentí un poco que todo lo que pasaba no era algo tal cual lo veía. Sabía que había algo más, sabía que más allá de los cómics, las películas y los sueños, había algo más. Había una certeza de que las cosas tenían que pasar. Y eso creo que fue uno de los primeros misterios conscientes que yo asumí en mi vida. De que las cosas ocurren. Muchas no, pero de que ocurren, ocurren. Cuando algo tiene que ocurrir, ocurre. Y no estoy hablando de fatalidades, estoy hablando del día a día. Las cosas ocurren, hay un ritmo, tienen que pasar. Es la velocidad de la vida. Cuando yo, no sé, decidí dejar de ser el niño de 8, 9, 10 años y empezar a salir a casas de amiguitos para jugar y todo esto, decidí también buscar la pequeña conquista del mundo, de mi micromundo. Y entonces pasó una cosa muy curiosa. Tenía un amigo, Chicho, que vivía pues como a 8 o 9 calles de mi casa. Y entre las calles había un gran parque y un mini bosque. Pues una tarde, volviendo de jugar de su casa, tenía que pasar por una zona como de parque. Estaba caminando y pasó una cosa curiosa. Hubo silencio. Yo sentí un silencio tremendo. Y me asusté. Comencé a caminar rápido y no sé cómo, pero en un momento determinado, si yo estaba caminando, vi una mujer en este lado que apareció, me miró, no tenía un ojo, lo tenía como si estuviese esto cosido, no lo sé, pero se veía como la piel pegada. Me miró, me señaló y comenzó a reírse. Recuerdo claramente cómo era, de este tamaño más o menos, el pelo hasta aquí, iba vestida como de marrón, no sé, unos 60 y tantos años, pero me miraba, me señalaba y se reía. Comencé a correr, pero como un caballo, a toda velocidad. Y recuerdo la risa, y recuerdo en un momento haber girado la cabeza y ver cómo me señalaba y se reía, y seguía caminando. Cuando yo estuve suficientemente lejos y di la vuelta para verla, de repente miré, me miró, me hizo así como diciendo ¿qué? Como ¿qué miras? Y volví a correr a lo bestia, a lo bestia. Cuando paré un poco más allá ya no estaba. Esa mujer era imposible que hubiese corrido, imposible. Y también era imposible que se hubiese metido entre paredes porque no había paredes. Había solamente un árbol, otro árbol y... ¿Mi imaginación puede ser? Sí, puede ser. Pero la situación de silencio absoluto que estaba ahí me llamó mucho la atención. Porque recordáis que os hablé mi idea del silencio inicial, que cómo me marcó y tal. Pues esto era como un hilito conductor de algo. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué esa especie de rapto en el cual
Y que muchas veces ocurre cuando hay fenómenos de estos. Cuando ocurren hay un silencio, fenómeno, silencio. Pero claro, yo en esa época no sabía de fenómeno, silencio, silencio no. Sabía que me había pasado algo. Llegué a casa a una velocidad tremenda. Recuerdo que mi madre, pues y toda la familia estaban ahí como diciendo, ¿pero qué te ha pasado? No lo conté. Primero porque si lo contaba no me iban a dejar volver a salir. Y luego no lo conté tampoco porque tenía miedo. O sea, tenía miedo de recordarlo. Tenía miedo de digerirlo en mi lenguaje. Pero es curioso porque han pasado, pues si yo tengo 46 años, han pasado una buena cantidad y aún recuerdo la cara absolutamente igual, como la cara del sueño de la chica, como la cara de Don Yemo. Pero bueno, todas las emociones se mezclan a los efectos físicos, a las reacciones del cuerpo. Lo digo porque recuerdo haber analizado a esa mujer, recuerdo haber visto su piel, o sea, recuerdo haber visto el ojo, o sea, recuerdo haber tratado de ver quién era, porque claro, no podía ser una persona muy normal, porque qué cuernos hacía una señora así por esa zona. Y luego por la atmósfera que me dejaba a mí, no os mentiría si os dijese que llegué a casa como un cuerpo, no, tenía una sensación como de suciedad, que luego es una cosa que con el paso del tiempo, aquí lo hemos visto muchas veces y con Sol cuando investigamos, esa sensación como o de limpieza o de suciedad que a veces suele estar. Pero bueno, la fascinación de sentir me llevó por terrenos inexplorados. Claro, yo quería seguir descubriendo sensaciones, quería reacciones, quería efectos, quería todo. Yo me quería comer el mundo. Y empecé a tomar pequeñas tomas de conciencia. Otra, muy fuerte y más directa, fue el fallecimiento de una de mis tías, una de las hermanas de mi madre. Mi tía, siempre tengo el recuerdo de ella como una persona muy sonriente, porque siempre lo fue. Pero es muy curioso porque, como muchas personas, eligió para irse el momento en el que no molestaba, cuando todos estaban durmiendo. ¿Pero qué pasó? Que estando en casa, os sitúo, mi casa allá en Perú era la casa, una casa y otra casa. No había más, era una organización así como de casas grandes y entonces no había más alrededor. Y además en aquella época, pues con la dictadura, normalmente había algunas tanquetas de los militares por ahí, con lo cual era una zona bastante segura. Pero pasó una cosa muy curiosa. De repente me desperté porque los perros de la casa de este lado y de este lado comenzaron a ladrar a lo bestia. Muchísimo, muchísimo. Y hubo un momento en el cual se callaron los perros y sonó el teléfono. Sonó el teléfono, era del hospital, diciendo que mi tía había dicho arrivederci, Roma, se había ido. Claro, fue un momento tremendo porque yo me quedé primero impactado por el sonido de lo de los perros, luego nuevamente ese silencio, esa pausa, el teléfono, y luego otra cosa que me llamó muchísimo la atención. Mi tía se había ido y yo empecé a escuchar lágrimas, llanto, un llanto muy fuerte. Y yo miraba alrededor y no veía a nadie. Claro, no veía a nadie porque era mi abuela que se fue a una habitación a llorar. Pero de repente yo tuve la conciencia de mi tía se ha ido, los perros han hecho esto y estoy escuchando un llanto muy triste. Y lo que hice fue poner las manos detrás y me fui encostado. Porque qué iba a hacer, no sabía qué hacer. Claro, ¿los perros podían haber pillado algún tipo de subfrecuencia antes de la llamada previa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero algo pasó allí. Y tanto que tuve una toma de conciencia en ese momento con la idea de la pérdida y la idea del vacío. Otro pequeño descubrimiento para un niño cabezón e inquieto. La idea del vacío. El silencio, el vacío. ¿Qué había ahí? ¿Por qué la gente se tenía que morir? ¿Por qué? O sea, si estábamos aquí, si se supone que había costado tanto nacer, pues ¿por qué te tenías que morir? ¿No era un poco raro? Era un poco raro. Pero más raro aún, cuando en febrero de aquel año, era la década de los 80 y había mucho color y muchas cosas, pues se le hizo una misa a mi tía en Lima y
jugando con mis primos, yo dejé la cazadora dentro de la iglesia. Y entonces con uno de mis primos corrimos para ir a buscar la cazadora para irnos porque nos teníamos que ir todos ya. Cuando entramos, casi me desmayo porque entro corriendo y lo que veo en una de las banquetas es a mi tía sentada que gira la cabeza, me mira, sonríe. Estaba un poco como cuando estuvo con la enfermedad, pero me miró, se quedó sonriendo, yo tuve pánico, quise gritar, no pude gritar, pero tuve una estratagema grandiosa. No fui el único que la vio. Mi primo también se quedó pálido viéndola, con lo cual, pequeño, cabezón, curioso, pero no estaba loco. Alguien había visto algo más. Y yo no le había dicho nada de él, los dos nos quedamos enfrente viendo eso. Claro, por mucho amor que yo tuviese por mi tía, salí despavorido. Y mi primo también, salimos pálidos, ese día nos portamos muy bien. Cuando le conté a mi madre lo que había pasado, mi madre sonrió. Y fue una de las primeras sonrisas cómplices. Cuando se le conté a mi abuela, lloró, pero lloró sonriendo. Un llanto cómplice también. Pero claro, ¿qué cuernos estaba pasando? O sea, porque yo había visto eso, yo había visto a mi tía allí. Cuando se lo conté a mis primos, a sus hijos, claro, fue un mercado de lágrimas absoluto. Error mío, porque no puedes contar las cosas así, no debes hacer las cosas así. Tienes que tener mucho tacto para esto, pero claro, como chimpancé que era, pues yo quería compartir a todo el mundo que yo había visto algo súper especial, que no solamente se veía en las películas, pero metí la pata bien al fondo. Pero bueno, uno va aprendiendo estas cosas. Y también tuve una pequeña toma de conciencia respecto a que el tiempo parece estirarse y contraerse. Entonces en casa, me subía a la azotea de casa y ponía notitas a los ovnis, que las escribía con un bolígrafo, con 4 piedras, orientadas a... Si yo veía la Cruz del Sur, las orientaba a la Cruz del Sur, porque pensaba que ahí tenía que ver algo. Me ponía a investigar con amigos, comencé a comprar revistas, una revista que se llamaba Lo Insólito, escuchaba un programa que se llama Misterios con Edwin Ferrell, me interesaban las cosas de Fernando Jiménez del Oso, había un señor que se llamaba Moreca que también hablaba, estaba Fabio Serpa, que era un uruguayo que hablaba sobre ufología, y volví a tener un sueño con la chica esta de la rama. Pero años después pasó una cosa muy curiosa. Ya con 17 años, un amigo había llegado y estuvimos jugando al Monopoly con varios y yo me fui a dormir a mi habitación. Y él decidió, tenía tanta pereza que quería quedarse a dormir en ese salón que os enseñé al principio. Se quedó a dormir, él no sabía nada de estas historias, es más, se burlaba bastante de estas cosas. Pero fue una mezcla de placer y de miedo cuando escuchamos sus gritos y bajamos y dijo que había visto una chica con una rama, con los ojos verdes, el pelo largo, que estaba preguntando por mí. Claro, él se despertó, vio a la chica, pensó que era una de mis primas o alguien, pero dijo, pero claro, una prima de él a estas horas aquí en casa no puede ser. Y ahí fue cuando se le cayó todo. Yo la verdad lo disfruté, pero claro, me volví a preguntar, ¿pero qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre con esto? Tiempo después aprendí también una cosa curiosa, y es que hay cosas positivas y hay cosas negativas. Caminando por la plaza de armas de la ciudad, o sea, es decir, la plaza del ayuntamiento, me pasó una cosa que me pasó como 5 o 6 veces con la misma persona. Un pintor de allí, que yo me enteré después que era pintor, le vi viniendo y tuve que cruzar la calle con pánico. O sea, su cara me da terror. Las 4 veces restantes que me volví a cruzar con él fue lo mismo. ¿Por qué pasó eso? No tengo ni idea. O sea, la cara era una persona aparentemente normal. Luego, con el paso del tiempo, cuando yo estuve aquí me enteré que se ahorcó. No sé qué puede ser, pero raro era. Porque en realidad yo creo que lo que me pasaba y lo que nos pasa a muchos y a todos los que estamos ahí interesados en el misterio es que muchas veces el organismo y nuestra psique van a un ritmo que es a las bravas muchas veces, que quiere encontrar cosas, que quiere buscar. Y entonces nos encontramos con cosas, buscamos corrientes de pensamiento, queremos libros. En mi caso llegamos pues, a algunas experiencias mucho tiempo después con cosas que luego te explican que toda esa búsqueda tiene que tener un sentido. No sé si habéis oído hablar del temazcal. El temazcal es un ritual chamánico mexica que no tienes que tomar nada, sino simplemente es poner un poco a prueba tu resistencia respecto a temperaturas con piedras muy grandes y en las cuales tú experimentas un estado alterado de conciencia. Esto lo hice gracias a Miguel Blanco, buen amigo del Espacio en Blanco.
y a Toshli, que es el chamán que hizo todo esto, que espero que esté bien donde esté ahora. Y fue una experiencia curiosa, ¿por qué? Porque aprendí con el temazcal que no es buscar fuera, sino es buscar dentro. Y a veces para aprender a hablar un lenguaje tienes que aprender primero a deletrear tú mismo. Fue muy interesante. ¿Ayudó a abrir las puertas de la percepción? Sí. ¿Que fue un efecto físico también? Por supuesto. El hecho de estar sudando ante piedras tan calientes genera que las glándulas también suelten sustancias determinadas que lleven al cuerpo a un punto. Pero eso no quita que durante el temazcal hubiesen pasado cosas muy curiosas, como cantar todos lo mismo al mismo tiempo, ver a una persona que era un hombre y en su cara ver la cara de una mujer, tal cual, y muy, muy avejentada, cuando este hombre tendría sus 30 y tantos años. Cosas curiosas. Están ahí. Están ahí como Aramu Muru. Esto que veis que parece pequeñín, no es nada pequeñín. Esto es en Perú. Y esto es una puerta, es la puerta de los gigantes. En esta puerta, aquí hay un puntito donde se supone que si pones la cabeza, tú tienes experiencias peculiares. ¿Ha desaparecido gente? Sí. ¿No se sabe dónde están? Sí. Se supone que cuentan que dentro hay unos túneles que llevan a unas zonas subterráneas. Puede que sí. ¿Pero que es una zona curiosa? Sí. ¿Por qué? Porque veis, es una zona preciosa, cerca de las ruinas de Machu Picchu, muy cerca. Hay mucho turismo, pero por esta zona no va mucha gente porque no la conoce. Pero aquí tenéis una sensación de silencio tremenda, tremenda, tremenda. Alrededor de la gran piedra no hay animales, están un poco más alejados, pero en lo que es la piedra, la parte de atrás es como si estuvieseis en Venus o Marte. Es muy raro. ¿Qué sentimos los que estuvimos ahí? Pues la verdad, quedarnos callados. Nos quedamos completamente callados. ¿Que podía haber algún tipo de magnetismo? Sí. Que de ahí, como se cuenta en determinadas temporadas del año, salen entidades que se supone que ayudan a la gente indígena, pues quién sabe, quién sabe. Sería bonito, sería una manera interesante. Los indígenas de la zona no hablan de extraterrestres, hablan de interterrestres. Yo me quedo con esa sensación de silencio porque es un silencio regalado. Cuando se te regala el silencio, es algo bueno, es interesante. Porque a veces hay que dar ese paso consciente o inconsciente a buscar las cosas. Cuando nosotros estuvimos en Aramu Muru, no íbamos buscando nada, pero queríamos encontrar algo. Claro, ¿qué quieres encontrar si no sabes lo que buscas? Pues a veces la propia vida te enseña que si vas de listo, vas a encontrar. Vas a encontrar, vas a encontrar. Cuando en mi vida fui avanzando con todas estas cosas, el interés, y también un despertar, digamos, de lo que soy como persona, me di cuenta que todos somos como una casa antigua y un mar quieto. Cuando empecé a tener unos sueños determinados, pensaba que quizás soñar con ancianos, que curiosamente eran 5 o 6 ancianos y solamente había una que iba adelante, que era la que hablaba conmigo, iba a ser algo anecdótico. Pero a lo largo de mi vida resulta que no, que desde los 15, 16, 17 años hasta hoy sueño con esos 5 ancianos que vienen y me dicen cosas. Hasta hace 2 años no entendía nada de lo que me decían y la portavoz, la anciana portavoz, se enfadaba muchísimo conmigo, muchísimo. Había uno de los ancianos que quería hablar conmigo y ella no le dejaba, decía que no. Claro, yo me quedaba un poco ahí como diciendo, pero ¿por qué no? O sea, yo quiero saber, pero claro, no me enteraba. Empecé a practicar técnicas de meditación para en el sueño inducirme a llegar a ese punto en el cual pudiese conseguir eso. Pero claro, resulta que a veces cuando en teoría, entre comillas, te quieren dar un mensaje por mucha técnica y todo eso, si no te lo quieren dar, no te lo dan. Y si tú no espabilas por mucha técnica que quieras, no vas a entender. El resultado es que un día, no hace mucho, la abuela habló y me dijo, saca esto. Esto, no sé si lo veis, esto me lo encontré cuando yo llegué a vivir aquí a España, en el portal de casa, y entré con él
Es una postal antigua. Nunca he sabido de quién era, pero le tenía como cierto tipo de cariño. Como, pues, es bonita. A mí me gusta mucho el cine antiguo, no sé quién será. Y decidí, pues, que la iba a tener conmigo. Resultado. Ella me dijo que sacase esto. Claro, al día siguiente cuando me desperté lo saqué, me quedé viendo. Y, a ver si... Ahí está. Bueno, ya lo habéis visto. Decidí ver la foto esta, no ha sido hace mucho, y pasó una cosa muy curiosa. De repente sentí como la sensación de que me estaban mirando, pero como sonriendo, como diciendo, ah, pues qué bien. Cuando sentimos eso, es genial. Y yo lo único que se me ocurrió fue decir gracias, nada más, a lo que fuese, aunque fuese mi subconsciente, gracias. Bueno, me fui a trabajar, tenía que hacer muchas cosas. Ese día íbamos a quedar, porque teníamos una investigación de estas locas que a veces tenemos con EPTA, que hay un submundo en EPTA, como un submundo aquí en la asociación, que la realidad es más loca que la ficción y que el misterio, es mucho más loca. Bueno, y ese día era uno de esos. Total que al final nos fuimos a tomar unas cervecitas con el grupo y estuvimos tranquilos, y me fui a casa. Al día siguiente me levanté pronto, pero la noche de ese día, cuando fui a dormir, pasó una cosa curiosa. Me acosté, yo suelo dormir con las contras de la ventana abierta, con lo cual se entra la luz de la calle, y es una luz amarillenta muy bonita. Y de repente, estando en un costado, es que es muy gracioso, vi una mujer corriendo, pegando un grito, tirándose de los pelos, pero pegando un grito tremendo y como estrellándose contra la pared. Salté de la cama, claro. Sugestión, sí. Parálisis del sueño también puede ser, porque ya tuve una parálisis del sueño cuando era pequeño, en la cual pasó lo típico. O sea, no podía mover el cuerpo, miraba mi cuerpo, quería gritar, no podía, y vi una figura alargada, negra. Solamente le faltaba el sombrero para hacer el típico caso de parálisis del sueño, que algunos llaman visitantes de dormitorio, pero que eso tiene un efecto físico. Pero claro, lo que me llamó la atención es que al día siguiente mis vecinos, cuando salgo para irme a la oficina, sale él y me dice, oye, ¿escuchaste lo que pasó ayer? Le digo, ¿qué pasó? ¿No escuchaste el grito de la mujer? Una mujer que estuvo gritando y que estuvo como corriendo. Claro, le pregunté, ¿a qué hora ha sido eso más o menos? Y me dice, hombre, pues ha sido a las 12:15. Yo vi la hora, fue a las 12:15 cuando pasó la misma historia. ¿Qué pasó? No lo sé. Quizás, como digo aquí, ¿no? Hay una sensación de estar metido en uno mismo en un estado que parece haberse generado a raíz de lo vivido. Porque yo pensé, igual he visto a esta mujer porque he tenido el sueño con los abuelos, lo de la postal, pero tenía esa sensación como de doble piel. Como que, claro, yo era testigo de una historia, pero al mismo tiempo yo quería ser el laboratorio de esa historia, porque yo era testigo de lo que me había pasado, pero yo quería saber qué rayos era eso. O sea, no me quedaba en lo maravilloso que era del hecho de lo que había ocurrido. Tenía muchas ganas de saber qué estaba pasando, tenía ganas de averiguar las causas de todo. Y quería hacer una toma de conciencia respecto a todo, quería analizar todo lo que había ocurrido. Yo quería saber si lo de la chica esta había sido un sueño muy potente, lo que había soñado, ¿no? o si la había visto y tal. Si no poder gritar o no poder moverme, o sea, simplemente sentarme y ver eso, significaba que yo estaba dando un paso hacia algo. Quería saber. Pero claro, ¿qué fue aquello que ocurrió? ¿Por qué lo sintieron ellos? ¿Por qué? Claro, obviamente no les dije qué había pasado en mi casa, porque si no... Claro, porque además es que, claro, resulta que mi habitación da una pequeña habitación que es como un vestidor, y su habitación, la habitación de esta pareja, está ahí, justo ahí al lado. Entonces habría sido pues un poco meterles miedo. Pero bueno, si algo hay, si las preguntas son necesarias y yo quiero saber qué está ocurriendo, necesito también averiguar por qué no tengo tendencia a fabular y a preguntarme qué cuernos es esto. Porque lo suyo y lo más fácil sería fabular e inventarme una gran historia. O sea, me invento un cuento, me creo el cuento, se lo cuento a otros amigos y esos amigos reinventan más el cuento
Y así montamos una gran historia. Entonces, donde resulta que hubo una simple luz, pues había 40 ovnis. Esta tienda es una de mis tiendas favoritas. Es la tienda más antigua de magia que está en Barcelona. Una tienda pequeñita que la tiene montada una familia. Siempre había querido entrar y nunca había podido hasta un viaje que hicimos y pude entrar. Claro, cuando entré a la tienda me pasó una cosa muy curiosa. Me di cuenta, otro deslumbramiento, digamos, que si algo hay, no se trata de un truco, porque no me interesan los trucos. Yo no quiero que a mí me cuenten la magia diciéndome el truco, no me interesa el truco, porque el truco lo puedo hacer yo. Yo quiero hacer la magia, que es otra cosa. El truco no me interesa. ¿Por qué? Porque hay códigos en todo lado. Todo se mueve a base de códigos. El sueño de las ancianas, la postal, no sé, soñar constantemente con una carta del tarot, con la reina de oros, que es una cosa muy curiosa que la cuento mucho. La reina de oros, que siempre es una cosa muy loca, porque siempre sueño con esto, que una mujer me da la reina de oros, me mira y me dice cosas y también me mete un poquito de caña, como diciendo, pero no te enteras, y se ríe. Ahí está, la reina de oros. Y yo quiero saber, yo quiero averiguar el número 7, que es un número que a mí me ha acompañado muchísimo durante mucho tiempo, y es uno de mis números, digamos el número que por extrañas causalidades siempre está conmigo. Hoy es 7. Así que bienvenido sea. Con 7 años vi a Don Yemo. Hay ciclos de 7 años en los que pasan cosas. No sé por qué, quizás sea mi inconsciente que ya me ha educado a eso, a ponerme ciertas metas. Pero es un número bonito y es un número con el que me encuentro mucho. No me encuentro mucho con el 9, por ejemplo, ni con el 13, pero con el 7 sí. Pero claro, en todo este batiburrillo que os estoy contando, me imagino algo, me genera una pregunta. Abrir bien los ojos y también casi cerrarlos. ¿Cómo se ve todo? ¿Yo abro bien o abro mucho o abro poco? Si abrimos mucho o poco, las cosas varían, se ven de una manera un poco distinta, cambia un poco la óptica de las cosas. Y cambia y hace que nos movamos y hace que lo que es aparente pueda ser real o irreal. El 7, el código, lo que os decía, encontrarme un sitio así y encontrarme un sitio así. Y en muchos sitios me encuentro en muchos sitios. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero es un número que me gusta. Y en numerología se supone que mi número es el 7 también. Si es que la numerología tiene una significación real, bienvenida sea. Yo creo que sí, bienvenida sea. Y creo que es parte de la magia también, por supuesto. Y vamos a hacer un salto, porque dentro de esta magia, en toda esta búsqueda de misterio, nos vamos a ir a un sitio curioso, el Cortijo Jurado. El Cortijo Jurado es un sitio rodeado de muchas cosas legendarias acerca de desapariciones, que sí hubo unas desapariciones tristes, se hicieron investigaciones, se quedaron truncadas. El sitio, como lo veis, está cerca de Campanillas, en Jaén. Es un sitio muy impresionante. O sea, para cualquier interesado en estos temas es un sitio perfecto para el terror y el misterio, pero que impone de día. No hace falta estar de noche ahí para buscar el misterio, ¿no? El misterio está a cualquier hora, a cualquier hora. Eso de ir a buscar el misterio por la noche es un poco de modé, por decirlo de manera elegante. Cuando nos metimos al Cortijo Jurado, claro, el niño cabezón y tal, se le ocurrió la brillante idea, fuimos con unos amigos, íbamos a un concierto, a un festival. Íbamos a ver a Morrissey, que es uno de mis ídolos. Y les convencí de que teníamos que meternos allí. Paramos el coche y había una valla electrificada. Ponía valla electrificada, no pasar. Pero yo tenía que entrar. Entonces convencí a un amigo de que íbamos a entrar. ¿Y de qué manera? Pues de la manera más fácil posible. Si hay una valla, yo voy a hacer esto. Le dije, Luis, tú te pones aquí, si pasa algo tú me coges. Me dijo, vale. Entonces dije, 1, 2, 3, hice así. Claro, si hubiese estado electrificada me habría quedado pegado. Pero me podía más esa cosa de querer ver qué pasaba ahí. Ya estaba ahí, yo quería saberlo. Entramos, nos metimos por abajo de la valla y Luis cogió un palo por si acaso había perros. Lo tenía el palo así, por si acaso había perros. Fuimos caminando, nos fuimos encontrando con estas cosas y claro, una sensación muy rara de ruido dentro. Nos metimos por esta ventana. Afortunadamente se pasó por mi cabeza que para meternos ahí, si esto estaba en ruinas, había que meterse con mucho cuidado. Entonces no saltamos
bajamos con cuidado y vimos que había partes que se estaban cayendo y tal. Seguimos caminando y empezamos a escuchar un sonido un poco peculiar, como si estuviesen raspando cosas. Claro, Luis cogió el palo y dice, son los perros, pero el palo lo llevaba así. O sea, si los perros están como si los perros fuesen de este tamaño, pues lo llevaba así. Bajamos a una zona donde había una capilla y lo que encontramos de ruido eran ratas. Claro, y aquí viene el folclore, los trucos de la sugestión. Cuidado, muerte. Claro, cuando nos quedamos ahí, entre las ratas y las palomas que estaban volando en la segunda planta, sentimos cosas raras. Decidimos salir, pero claro, el problema de estas cosas es que, claro, cualquier persona que le interese el misterio, o cuando el misterio le busca a uno, tiene que tener un poquito de tranquilidad, porque el peor enemigo no es ni el fantasma ni nada, es el miedo. Y Luis quería salir como una flecha. Entonces, al querer salir como una flecha, nos metimos en este lado, que era una zona que estaba cerca de las cocinas. Aquí no se ven, pero había unas criaturitas preciosas ahí que estaban comiendo las ratas. Claro, hay que tener mucho cuidado con las ratas, porque la rata, si se siente agredida, va a por ti. Y Luis estaba con el palo así. Entonces le dije, no muevas el palo y salgamos. ¿Qué? ¿Has visto un fantasma? ¿Has visto un fantasma? ¿Has visto un fantasma? No, salgamos tranquilos. No, tú has visto un fantasma, dile la verdad. No, que salgamos. No, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, le dije, tranquilo, que no pasa nada, que no hay nada. Empezamos a caminar, empezamos a salir. Y cuando llegamos a salir del sitio tan maravilloso, justo cuando íbamos a saltar por la ventana, de repente escuché unos pasos que se pusieron como, o sea, si estábamos en este punto, aquí. Luis giró con el palo y me dice, ¿has escuchado? Y le dije, he sido yo. Y me dice, tú no caminas a 4 patas, tío. Tú no caminas a 4 patas. Aquí hay 2 pasos más. Y entonces le dije, nada, salgamos. Salimos. Cuando estamos bajando por las escaleras, o sea, por la ventana, perdón, había que bajar una cuesta. Se nos ocurrió mirar para hacer una foto. No hubo foto ni nada, porque en la ventana lo que vimos fue una cabeza que hizo así. Claro. Genial, genial. Fue divertidísimo. Sobre todo porque era Luis corriendo con el palo en la mano. Fue divertidísimo. Yo corrí también. ¿Pero por qué? Primero, porque una valla con una persona corriendo a esa velocidad podía ser muy peligrosa para él. Y segundo, para que él sintiese que yo estaba detrás. Que eso era importante. Si me hubiese quedado en ese punto, el pánico habría sido el doble, porque él habría pensado que me iba a pasar algo a mí. Eso me lo enseñó una película de Bruce Lee. Para eso sirven también. ¿Por qué? Porque a veces parece que hay que despersonalizarnos para personalizarnos. A veces tenemos que salir un poco de nosotros mismos para entrar en nosotros mismos. Y es bastante interesante. Después del tiempo me di cuenta que, claro, todo esto de Don Yemo, todas estas... Porque volví a verle 2 veces más. La gran perla que me dijo, yo estaba estudiando alemán cuando acabé la universidad allá en Perú, hago un salto para atrás. Yo estaba estudiando alemán porque me iba a ir a Alemania. Y un día volviendo de clases, le volví a ver en el salón y me dijo que Alemania nada, que para qué. Entonces yo me quedé así, incredulidad, miedo, y dije, no, pero yo lo voy a preguntar, o sea, ya que le estoy viendo, le voy a preguntar, ¿no? Y le dije, pero ¿por qué no? Y se rió y me dijo, porque no es tu sitio. Se rió. Yo era un muy buen estudiante de alemán, ahora no recuerdo nada de alemán, nada. Quizás algunas canciones de algunos grupos alemanes que me gustan, no sé, Kraftwerk o cosas así, pero no recuerdo nada. Y vine a parar aquí. Muy curioso. En mi hoja de ruta no estaba venir a Madrid, no estaba. Algo pasó. La toma de conciencia no es otra cosa que una toma de conciencia frente a nuestra propia posición, ante un exterior inmenso y deslumbrante. Esa realidad que yo quería de niño, quizás es la misma que me llevó a Cortijo Jurado y la misma que me hace venir aquí y estar con el grupo EPTA. La misma. Esa búsqueda del por qué. Y sobre todo del por qué en mí, o sea, por qué me gustan estas cosas, por qué, como todos vosotros, puedo sentir cosas, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos a hacer un pequeño viaje ahora a otro sitio muy interesante. Un sitio muy interesante también, muy definitivo en mi vida, que es el Templo de la Luna. El Templo de la Luna en Perú también.
un templo dedicado a la fertilidad, pero es una de la época inca, pre-inca, y que se supone que estaba hecho por chamanas, custodiado por chamanas y dedicado a la mujer. En este sitio entramos, había ocurrido una situación en mi vida, yo quería despedir una situación ahí dentro. ¿Por qué? Porque cuando entréis en el Templo de la Luna os encontráis todo esto, son como hendiduras. Esto que era el altar, donde se hacían supuestos rituales que no eran rituales sangrientos ni nada, eran rituales de noche, con la entrada de la luna y con flores. Y eran ofrecimientos, y a través de esas flores pues salía mucho de lo que iba a las deidades. Yo me quedé sentado allí, había unos cuantos que querían entrar y pedí de manera súper egoísta, por favor, que no entre nadie. Y fue genial porque no entró nadie. No sé cómo, pero no les dejaron entrar. Yo estaba encantadísimo. Y aquí pasó una cosa muy curiosa también. Sentí el peso del ambiente. El peso del ambiente. Cada ambiente tiene una densidad de energía. Aquí lo sentí de una manera tremenda, pero además una densidad de energía como si fuese tantos y tantos años, y tanta reverencia y tanta dedicación ahí, a lo bestia. Me pasó una cosa muy curiosa que nunca me había pasado, que es llorar para adentro. No sé si os ha pasado alguna vez, que de repente estáis con la carita así, pero por dentro estáis ahí que estáis hecho un manojo de lágrimas. Pues me pasó eso. Y me quedé con la idea de la hendidura. Me quedé con la idea de que siempre en la oscuridad, detrás hay algo siempre hay algo. Es como cerrar los ojos, detrás del párpado cerrado está el ojo. Y siempre hay una hendidura. Cuando abrimos el ojo es una hendidura también. Me di cuenta que si yo quería moverme en todas estas cosas, tenía que tener una base, tenía que hacer las cosas, tenía que tener una disciplina, tenía que ser consecuente con todo lo que yo tenía dentro, con las preguntas, con las inquietudes, las ganas. Porque el misterio está, pero hay que saber situarse para evitar el despilfarro y la tontería. Porque en nombre del misterio se hacen cositas como esta. Polvo de la Santísima Muerte. Esto se vende en algunos mercados, se supone que es para hacer pactos con el demonio y para causar la muerte de quienes están haciéndote daño. Y es tan folclórico que aquí sale Darth Maul, uno de los personajes de Star Wars. Pero es el polvo de la muerte con las instrucciones y tal. Me lo regalaron en ese mercado. Me dijeron que era para protegerme porque tenía que estar protegido y tal y cual. Y es el polvo de la Santísima Muerte, además, ¿eh? Esto lo pongo por aquí. Y claro, yo lo que me di cuenta con todo eso es que en realidad no vemos porque no queremos, porque no sabemos o no podemos. O sea, ese polvo de la Santísima Muerte, a ver, vamos a ver qué cuernos es esto. No, vamos al grano, vamos a buscar más. Vamos a intentar averiguar qué es qué, para qué. Y en esto vamos a dar un salto en esa búsqueda. Aquí está mi querida Sol, con Paloma y Clara. Clara Taos es una amiga investigadora, y esto, lo que os voy a poner, ocurrió hace un tiempo. A ver si puedo ver bien. Un día Clara me llamó y me dijo si podía hacer contar una experiencia acerca de pues cosas relacionadas con la mediunidad y tal. Y me dijo si podíamos hacerlo en antena. Yo le dije que sí. Y a ver si puedo retroceder y poner la pausa, porque no es aquí, es aquí. A ver, es que no me entero muy bien, no veo muy bien ahora. A ver. Eso. Te lo agradezco mucho. A ver, aquí. Vale. Vamos a hacer una prueba. Entonces estábamos hablando y al hablar de repente se cuela una voz. No sé muy bien cómo fue la historia, pero lo que sí sé es que
cuando Clara me llamó, me dijo, ha pasado una cosa muy rara, los técnicos están un poco desconcertados, porque se ha colado una voz que, claro, cuando habíamos hecho la grabación no se había colado ni nada, o sea, se había oído y estaba todo bien, pero había pasado. Así que la voy a poner si no se tuerce nada, porque estas cositas ya sabéis cómo son. A ver. A ver. Es que lo que yo... Mejor. Bueno, igual pensé... Bueno, igual es que lo que yo... Me tapó por completo la voz. Bueno, igual pensé... Bueno, igual es que lo que yo... Mejor. Bueno, igual pensé... Bueno, igual es que lo que yo... No lo sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos. Nos quedamos un poco así porque, o sea, me tapó por completo la voz. Sí. Claro, los técnicos se quedaron con... Son técnicos de la cadena SER, o sea, no son técnicos de Radio Paca. Y se quedaron completamente impactados. Y yo también, porque ¿qué cuernos estaba diciendo? Por un lado pensé, claro, cuando a veces se hablan de estos temas siempre pasan estas cositas, que hay algo. Pero por otro lado pensé, ¿qué quieres decir? ¿Qué es eso? Claro, Clara se reía como diciendo, pues estas cosas pasan, no tiene que estar ahí. Pero es que resulta que en esa conversación hubo otra más. Y en esa otra más dice algo así como el cielo aquí. Pero aquí no me tapa la voz. Yo estoy hablando y de repente ¡plup!, lo cuela. Es una voz de hombre. Que espero que se pueda oír bien si la magia del directo lo permite. A ver. A ver. Acabar de cenar con unos amigos, la típica cena normal, tranquila y salir para volver a casa. Después de amigos. Acabar de cenar con unos amigos, la típica cena normal, tranquila y salir para volver a casa. Acabar de cenar con unos amigos, la típica cena normal, tranquila y salir para volver a casa. Acabar de cenar con unos amigos, El cielo aquí. El cielo aquí, bienvenido sea, genial. A mí me encanta que el cielo esté aquí. No sé qué deciros. No sé qué es esto. Y los técnicos de la radio pues también estaban como diciendo, porque claro, podría ser que las ondas de radio hayan metido estas movidas, que se las hayan colado por ahí. Pero ¿por qué no las escuchamos cuando se estuvo grabando? ¿Por qué no se escuchó en ese momento? Eso es lo raro. No sé, algo hay. El hecho es que, claro, con Paloma, con Clara y con Sol compartimos varios mundos, como con Juan Miguel, con María Jesús y con muchos de mis compañeros aquí, y están ahí, esos mundos permanecen. Y me pregunté después, ¿qué sientes cuando se manifiesta algo que no esperabas? ¿Qué sientes? Me lo pregunté a mí mismo. Porque claro, yo quería saber qué se sentía, ¿no? Era, no sé, ¿qué pasaba? Claro, resulta que eso me lo pregunté a raíz de una noche. Yo vivía en Fernández de los Ríos, con Vallehermoso, una zona llamada Campo de Calaveras, una zona tremenda. Pero claro, en ese piso pasó una cosa muy curiosa. Un día volviendo de trabajar, pues la persona con la que yo vivía me estuvo esperando en las escaleras. Y resulta que, ¿por qué me estaba esperando en las escaleras? Porque escucho una voz de mujer que me llamaba en una de las habitaciones donde tengo mis discos, mis libros y tal. Y claro, ella le salió por inercia decir, no ha venido todavía. Hasta que se dio cuenta que, pero si yo estoy sola en casa, ¿cómo no ha venido todavía? Bueno, esa voz de esa mujer todavía está en mi actual casa, que es en iglesia, pues se ha oído también varias veces. ¿Quién es? No lo sé. Que puede ser la chica de la ramita del pelo largo que tiraba mi mano, quién sabe. Si está aquí, que se manifieste, ¿no? Eso estaría bien. Pero todo eso pasa y vienen movimientos, a ver si la chica con esto se entusiasma, y siguen los hilos conductores y de repente, como las cosas son como son y está el fondo y la forma, pues llegamos a impresionarnos, a observar, a analizar, comprender y a volver a empezar de cero. O sea, cuando nos metemos en estas cosas que nos interesan es como arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, como las leyes universales, arriba y abajo.
Y entonces, un buen día, caminando como por, si es que hay una manera automática de caminar, pues de esa manera automática yo vine a dar aquí. Yo vine aquí. Recuerdo, yo tenía el libro de los espíritus durante mucho tiempo, pero por algún extraño motivo, y además lo recuerdo con cariño porque Fernando Jiménez del Oso me decía, tienes que ir a un sitio de estos, a una casa espírita, porque va a ser interesante, porque vas a encontrar algunas explicaciones, algunas cosas. Y él se reía muy socarrón de esto, se reía mucho. Y se reía porque yo le preguntaba cosas y me decía, pero ¿por qué preguntas si tú ya sabes algunas cosas? Y le decía, porque usted sabe más. Y se enfadaba porque no le gustaba que le tratase usted. Y un buen día salí de casa de manera automática, caminando, y vine aquí. Os mentiría si os dijese cómo vine aquí porque no lo recuerdo en absoluto. O sea, no recuerdo si cogí el metro, si vine caminando. Lo único que recuerdo es cuando entré y vi la cara de María Jesús. Y sentí confianza. Pero no recuerdo nada más, nada más. Si existe la escritura automática, si existe la telepatía y esto, pues el caminar automático también existe. Y si no, miradlo todos los días cuando se trata de ir a trabajar. Yo he descubierto que es un caminar automático, ¿no? Está ahí. Aquí en la casa pasan y han pasado muchas cosas, desde impregnaciones momentáneas, materializaciones de olores. Momentos emocionales muy fuertes en los cuales se supone que tú no sabías nada de eso, pero resulta que alguien viene y te lo dice. Pero sobre todo descubres una cosa, descubres que con gente, que estos son muchos de los amigos de aquí de la asociación, con gente hay unos hilos invisibles que son mucho más potentes que todo y que son realmente mágicos. O sea, y nuevamente el misterio, como decía, buscar, para ir para atrás otra vez. Y el misterio que te lleva justamente a esto, a comunicarte, a hablar, a descubrir en los demás que en los demás hay mucho más misterio de lo que tú pensabas fuera. Claro, a mí me encanta ver un fantasma. Con Sol nos reímos mucho cuando decimos que vamos a investigar estas cosas. Pero cuando más sorprendidos nos quedamos es cuando vemos la realidad de las personas. Es cuando más raro es todo. Y el sitio era chulísimo y lo pasamos muy bien además aquel día. El tiempo va transcurriendo muchas veces y va modificando lo vivido con un manto de dulcificación o tremendismo, según requiera nuestro subconsciente. Cuando nos pasan cosas relacionadas con el misterio, o las sublimamos de una manera increíble, que es una película de Fellini, o es un drama hindú absoluto de lágrimas. Hay que tener cuidado con eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque muchas veces cometemos el error justo de no cuidar la memoria y no acostumbrarla a recordar, sí, pero con disciplina. Entonces, esto nos lleva a otro sitio, un sitio que pasó en estas vacaciones de verano, un sitio, un monasterio muy curioso, donde lo típico, vas a un monasterio muy antiguo, donde se supone que pues, hay una gran tranquilidad, y lo que te encuentras es, volviendo de comer, gran comida gallega gloriosa, entras por un pasillo, sientes un ambiente un poco raro, y de repente miras a un fondo de un pasillo y ves a un curita muy gordo mirándote así. Claro, tú haces así hasta que te das cuenta que no hay ningún curita gordo, no puede haber porque esa hora no. Sigues caminando y te encuentras que esto es una recreación, claro, esta foto. En esos pasillos pasan cosas. De repente nos encienden unas luces. De repente se me ocurrió hacer una prueba con el péndulo que uso en Hepta. Y cuando estaba yendo a un punto, el péndulo se puso como loco. Como loco. Justo en el preciso momento en que una persona se sintió muy mal en un punto determinado y yo le dije para. Cuando al día siguiente fuimos a dar un paseo por este sitio que tiene estas pinturas que son muy raras, porque ya me diréis un monasterio que tenga pinturas con este tipo de... es muy extraño, muy extraño. Todo el edificio está lleno de pinturas de este tipo. Lo normal sería que aparece en San Pancracio, no sé, el Espíritu Santo de Lux o qué sé yo. Pero esto era muy curioso. Pues al día siguiente, cuando fuimos a dar un paseo para cotillear, para conocer un poco cómo era toda esta zona del monasterio, en un punto determinado dijimos, no, aquí no. Y resulta que nos dimos cuenta que era el mismo punto de la noche anterior donde había estado el curita, donde pasaron todas estas cosas, donde el péndulo se puso como loco. Un sitio muy, muy curioso, muy curioso. Porque al abrir más el ser, se genera la sensación de ser con más potencia. Si yo abro mi ser, voy a ser más, con más potencia. A estas alturas, claro,
nuestros patrones de percepción se modifican o se nutren de nuevas herramientas y aprendemos a mirar las cosas de nuevo modo. Claro, os hablé de la voz esa de la chica que me llamaba en la casa de Fernández de los Ríos y en la casa. Claro, es bonito el fenómeno, pero ¿qué? Tiene que haber algo más. Y en eso estoy intentando averiguar qué puede ser. Pero con mucha cabeza y con muchas trampas también. Con muchas trampas, ¿por qué? Porque para eso, por ejemplo, las psicofonías, o sea, ¿para qué te puede servir la transcomunicación experimental e instrumental? Pues para intentar registrar cosas que tu sugestión o el me parece pueden hacer flotar. Porque obviamente en estas cosas del misterio, si tú quieres ver algo, lo vas a ver. Si te lo quieres inventar, te lo vas a inventar. O sea, eso está clarísimo, ¿sabes? Pero bueno, como dije al principio, casa que somos, casa que no somos, somos un mar quieto. Todos somos una casa, todos. En ella afloran muchísimas cosas. Aflora el porqué, y esta figura que es de Schwanmacher, que es genial, y que es un poco eso, esa mirada curiosa, esa mirada que tiene que ser fantasía al mismo tiempo, pero al mismo tiempo impacto, y que está ahí, que nos lleva a seguir buscando el porqué. Este es un sitio en Barcelona, es la Sala Apolo. Yo trabajo en un festival de música y estoy relacionado con cosas de música. Fui allí, tenía que poner música en un evento del festival, pero tenía que hacer unas cortinas de audio para un evento. En este momento pagué un poco el precio de cometer un error. Me había equivocado, y cuando estoy escuchando el audio en los cascos, hay una voz de hombre que se cuela diciendo: te has equivocado. Claro, me quedé tan impactado, volví a escuchar, y claro, había un momento en que efectivamente me había equivocado y la voz decía: te has equivocado. Claro, lo primero que hice fue girar la cabeza para ver qué pasaba. Puse las manos y borré todo. O sea, se borró la psicofonía, se borró todo el archivo. Tuve que volver a empezar otra vez y alegría. Pero bueno, después del te has equivocado vamos a ir a EPTA. Ahí. El señor de rayas horizontales es José Luis. José Luis Márquez es el físico, cuyo bautizo en EPTA fue muy divertido. Estuvimos en un teatro investigando, él muy físico, como debe ser, además que es necesario que haya una persona así. Estábamos caminando por el escenario con las luces apagadas y de repente, cuando íbamos caminando y dijimos que era una zona más o menos calentita, se oyó como si nos tirasen monedas. Y él diciendo: esto no puede ser, muy nervioso, pero al mismo tiempo mirando, sonriendo y buscando una explicación. Pues fue su bautizo. Paloma, Sol, Piedi y Nacho. Estamos buscando. Piedi y Nacho con herramientas audiovisuales. Sol con una antenita que no hace mucho caso, pero que la tiene. Paloma con su antena y José Luis con todo el instrumental de máquinas y sobre todo con los pies en la tierra para intentar buscar explicaciones a lo que tiene que tener explicación lógica. Que todo va a tener una explicación lógica y científica, todo. Lo que pasa es que por ahora todavía no ha llegado, pero algunas cosas sí. Y bienvenido sea, o sea, genial que la ciencia esté investigando, genial que la ciencia se esté abriendo estas cosas, genial. Y también hay folclore. ¿Os acordáis de lo de la Santísima Muerte? Pues imaginaros. Modelismo cofrade. Es un paso de cofrades que tú lo pones a tu estilo. Esto lo vimos en un viaje de EPTA que hicimos. Mientras Sol y ellos estaban viendo dónde íbamos a cenar, pues yo hice una foto de esto. Recrea tu propio paso de Semana Santa. Claro, siempre hay una dosis de folclore en todo esto que está ahí, pero bueno, bienvenida sea. Bienvenida sea hasta cierto punto. Vamos a ver ahora si una de las cosas locas, aquí es donde salió lo de Neymar, ¿vale? Vamos a ver si no sale ahora y si todo va bien. Pues se resiste. No da. Os iba a poner unas imágenes de una investigación que habíamos hecho con EPTA, en la cual estuvimos en un sitio donde curiosamente habían pasado algunas cosillas raras y empezaron a pasar una gran cantidad de orbs. Orbs. Unas bolitas así, que claro, pueden ser mosquitos, puede ser polvo, lo que queráis. Pero a determinadas preguntas hicieron lo que queríamos. Y eso es una cosa muy, muy graciosa, tan gracioso como los graciosos que no me permiten que salga esto. Pero bueno, uno con estas cosas no tiene que desfatigarse, tiene que seguir buscando. Y buscando, como veis, también a la luz del día.
Piedi y yo estamos caminando en un sitio muy curioso, a la luz del día, porque el misterio está en todo lado. Porque todo está en todo, pero no siempre se puede estar en todo. Que esa es otra cosa importante. Cuando el misterio te busca, no pretendas estar en todo, no pretendas ser tú el misterio. Deja que las cosas vengan, que fluyan tranquilas, que sean únicas. Machu Picchu, voy a ir rápido, porque ya nos está ganando la hora. Esto es el Huayna Picchu, ¿vale? Una montaña mágica, una montaña sagrada. Una montaña súper especial donde los antiguos incas, pues, realizaban muchos rituales también cercanos a los apus, que son las deidades de las montañas. Y es un sitio glorioso. La gente se queda maravillada con Machu Picchu, pero ahí arriba es otra cosa. Y ahí arriba también está el silencio. Desde ahí arriba se ve Machu Picchu así, cuando se llega hasta ahí arriba. Parece cerca, pero no está nada cerca, está bastante lejos. Y allí tuve nuevamente un encuentro con una cosa que me gusta mucho, que es la hendidura. Lo que hablábamos de la hendidura hace un rato. Se me ocurrió la brillante idea de meterme por una cueva, que además yo sabía que esa cueva no podía ser cualquier cosa, porque de hecho había señalizaciones como que no entrases por allí, que no te metieses. Pues yo fui terco y me metí. Claro, lo que pasa es que cuando uno se mete a las bravas, uno tiene que calcular que cuando se mete a las bravas no hay muchos compañeros a las bravas que vayan contigo. Y me metí. Y en un momento determinado me tuve que arrastrar porque no podía caminar más y estaba asustado, porque claro, ya tenía las piedras por aquí dándome en la cabeza y tenía la tierra por aquí. Y pedí a los apus, dije, si me he metido aquí, me he metido porque yo tengo curiosidad de saber qué pasa aquí. Si podéis, echadme una mano, yo quiero salir. Entonces estiré el brazo así, y al estirar el brazo me encontré con una cosa que le tengo mucho cariño, que ya le he enseñado una vez. Es esta piedra. ¿La veis? ¿La ves? Es esta piedrita. La cogí, es lo único que cogí. No había ninguna otra piedra en ese punto. Todo era tierra. Cuando lo cogí, levanté la cabeza y vi la salida. Y el ver esa luz, la luz de la salida, me dio como fuerza. Dije, pues si me he metido aquí, voy a salir. Cuando salí, claro, estaba todo con la ropa súper sucia y salí con esta piedra. Esta piedra tiene sus marquitas y tal. Luego la analizaron y es una piedra muy, muy antigua, muy antigua. Y me acompaña mucho y es un símbolo también de la búsqueda, ¿no? Del querer encontrar algo y de si a veces se pide ayuda, pues a veces llega la ayuda. Aunque fuese una cuestión de sugestión y el simple hecho de levantar la cabeza me enseñase a ver la luz que estaba ahí adelante. Ese simple hecho de ver la luz ya era básico, ya era mágico, transformador. Y voy a seguir avanzando porque el misterio te busca. Y hay que saber medirnos. Hay que saber medirnos en esa hendidura, donde encontramos una piedrita que es como una casa. Una piedra que encontré también. Pedí lo típico, ¿no? Cuando vas a un sitio que entras con cariño y tal, un sitio muy grande, pedí, pues hay alguna cosita que tal, pues la piedrita casa. Está ahí. Que puede significar algo o no, da igual. Da igual. Esto genera algo. Vosotros estáis viendo esta piedra, algunos pensarán es una simple piedra, otros dirán pues sí, parece una casa. Ya está generando un lenguaje, ya está generando una comunicación, ya es mágico, ya es misterio. Y al final, claro, todas estas cosas, ¿a qué te llevan a pensar? A que hay un río, sí, un río que está ahí, un río en el cual, cuando hablábamos de materializaciones, me lleva a pensar una cosa. ¿Veis esto, verdad? Este pendiente. Pues un buen día, cuando mi madre partió, estando en casa, cuando ya no había nada de cosas, se me ocurrió pues ir con unos primos a comprar cosas para comer y tal, e irnos. Y entonces no tenía ropa para ponerme, saqué lo que estaba recién lavado de la lavadora y tal, se secó y tal, y salimos. En un momento determinado, cuando llegamos a casa, y se fueron ellos ya me quedaban pocos días, yo tenía que volver para aquí, pues me senté en el sofá y me quité la camiseta, la puse allí, me quité los pantalones cortos, los puse en un costado y me fui al servicio. Cuando volví del servicio estaba esto encima de la camiseta, puesto así. Claro, me quedé un poco ahí como... Lo primero que pensé es saber si están mis primos aquí, quién ha hecho esto y tal y cual. Pero no había nadie en casa y además era bastante complicado que entrase. Y está ahí.
¿Qué es? No sé. Pero que con esta luz da un color bonito, sí, ¿verdad? Pues esto es misterio y magia también. Y esta magia ya está en vuestros ojos también, y es vuestra. Eso es bonito. Queda poquito, ya queda poquito, pero miremos esto. ¿Veis cómo esto es tan sencillo? Es agua del lago Titicaca. Agua. Con rayos de luz que están haciendo esas franjas. Buscamos mucho misterio en todo lado, muchísimo. Y sin embargo lo tenemos ahí. ¿Veis? Como destellos. Y mi mano haciendo así. Magia. Y además, cerca de allí, en la isla de Mantaní, también pasaron cosas muy curiosas. Os hablé de los ovnis, ¿verdad? Esta es la vista son 2 fotos de la isla. Una isla en el pleno Titicaca, el lago más alto del mundo, donde una familia nos acogió, una familia de allí de la isla. Viven muy pocas personas allí. El hijo, el pequeño Donald, que quería estudiar para ser médico, pues hizo buenas migas conmigo porque yo le hablaba de música y a él le gustaba la música también, pero a él le gustaba la música pop, rock, me decía. Entonces hablábamos de cosas y tal. Y estuvimos hablando del cielo, ¿no? Y él me decía, mira, el agua está cerca del cielo y el cielo está cerca del agua. Entonces lo que está ahí arriba está aquí abajo y lo que está aquí abajo está en el medio porque nosotros vivimos aquí. Y era un chico de 16, 17 años. Pero lo que me estaba diciendo era lo que muchas tradiciones de conocimiento dicen. El cual es arriba, es abajo, pero él lo decía a su manera. Y se me ocurrió preguntarle por los ovnis. Le dije ovnis y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, ¿nunca has visto cosas en el cielo? Y me dijo, sí, claro, la estrella de la helada. Y le digo, ¿qué es la estrella de la helada? Me dice, no sé, pero a veces vienen unas cosas así en el cielo y se mueven y entonces hace frío porque todo se queda en silencio. Otra vez el silencio. Y se van y a veces se meten en el lago y a veces se van muy rápido. Y en la montaña, en la parte alta de la montaña, a veces cuando estamos abajo vemos unos hombres muy altos, muy flacos, que caminan y nos hacen así. Y esa montaña es una montaña sagrada para ellos. Entonces yo me malentoné y le dije, pues podemos subir. Subimos a la montaña, tuvimos que dar unas vueltas, la vista era preciosa como lo veis. Y aquella noche, al dormir, el viento silbaba de una manera hiperbestia. Y el niño me dijo una cosa que también me marcó. Me dijo, esa es la respiración de los espíritus. Cuando yo era pequeño, Inocencia, la señora que nos cuidaba, me decía cuando soplaba el viento también, que eso era la respiración de los espíritus. Curioso. Esto es el lago Titicaca y el cielo así. Es que es tremendo, tremendo. Ya queda muy poco. Y otra vez el agua. ¿A qué esto podría ser el cielo surcado por muchas luces? Que podrían ser ovnis surcando el cielo, ¿a que sí? ¿A que sí? Es mirar. Hay una profundidad, hay una superficie, hay unos pliegues, hay algo ahí. Siempre hay un cielo. Siempre hay un misterio. Siempre somos parte de eso. Nosotros somos las estrellas que están ahí, pero también somos los árboles y somos los contornos. Siempre hay un fondo y una forma, siempre. Siempre hay una luna que es como un ojo, y siempre hay un ojo que está mirando esa luna. Es una luna emergiendo, es un ojo que se abre también. Es una luna, un ojo, una respiración, es un misterio, y es una G de gracias, es una G de lo que queráis. Son 77 diapositivas en un 7. Muchas gracias. Son las 9:05, no sé si da tiempo a alguna pregunta rápido o si queréis... Pues si no hay ninguna pregunta, os agradezco mucho el haber estado aquí y os dejo una pregunta para todos. ¿Qué misterio os ha buscado a vosotros para que vengáis aquí? Iros con esa pregunta, ¿vale?